Padre, una vez más nos presentamos delante de ti, dándote las gracias, Señor mío, por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Dándote toda la gloria a ti, Señor, y bueno, reconociendo, Señor mío, que nadie más que tú puede hacer posible en nuestra vida cosas como esta, Señor mío, de tener el privilegio de compartir tu palabra. Hemos vivido momentos preciosos allá en Argentina, un poco he compartido con Vanessa, bueno, Agus y Cami estuvieron, realmente se vivieron cosas preciosas. En YouTube tenemos todo el material que lo comparte el Ministerio MAPRI, pero cosas lindas que el Señor está preparando a su iglesia. Así que también reconocer que en el tiempo que el Señor ha escogido, está ordenando este ministerio, ha sido realmente una bendición enorme el poder tener el reconocimiento a través de estos siervos, ¿sí? Que el Señor también les ha hablado y bueno, a trabajar. Esto recién empieza, así que todos aquellos que estamos en el Señor sabemos que tenemos que estar en movimiento. Y hoy el Señor trae una palabra que me sorprendió, pero bueno, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros como quiera. Digo, me sorprendió porque me encantó, bien como una exhortación, una enseñanza. Vamos a compartir la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios haga en el nombre de Jesús. Vamos a compartir en el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 20, ¿sí? Tiene título que dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Lo pudieron encontrar? ¿Sí? Está hablando aquí ya en un tiempo en el que Jesús se preparaba porque su hora había llegado. Dice aquí, vamos a leerlo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea que vamos entendiendo en qué momento era antes de la fiesta de la Pascua, y la hora de Jesús había llegado para lo que Él había venido. ¿Sí? O sea que Él había sido enviado por el Padre, por Dios, y ya estaba para pasar de este mundo de nuevo al Padre. Y dice que así como había amado a los suyos que estaban aquí en el mundo, los amó hasta el fin, de la misma manera, del principio a fin. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondiendo Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros
los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí está hablando, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El enviado es él, y el que lo envió era el Padre, habíamos leído en los primeros versículos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Aquí hace referencia al Salmo 41, versículo 9. Después lo vamos a leer, que cita exactamente estas palabras. Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Largo, y también es un discurso largo de Jesús que continúa a lo largo de los siguientes capítulos, hasta donde ya Jesús, 17, en el 18, después habla, fue arrestado. Eran los últimos momentos de Jesús aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo cada parte. Sabemos que era antes de la fiesta de la Pascua, nos sitúa en lo temporal, y era el momento en que Jesús iba a pasar de este mundo al Padre. Y habla del amor que él tenía por los suyos, aquellos que el Padre le dio. Y dice, cuando cenaban, o sea, estaban en la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Nos dice que el enemigo, el diablo, ya estaba obrando en medio de ellos, ¿sí? Habla clarito de quién era aquí la palabra, pero había algo que más allá de que el enemigo estuviera operando, había puesto en el corazón de Judas Iscariote el entregarle, Jesús aún tenía el dominio y el control, porque el Padre le había dado todas las cosas en la mano. O sea que aún en esa circunstancia, como estaba escrito, como dice más adelante, Jesús estaba al control, Dios estaba al control de esa situación. Y dice que se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y la puso en un librillo, vuelvo a leer, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto de lavar los pies tiene una explicación natural de lo que sucedía. Los caminos de Israel eran caminos de tierra, ¿sí? Y ellos calzaban sandalias. Los pies se ensuciaban y en los lugares donde había de gente muy acomodada había, no me acuerdo cómo es que les llama, pero recipientes con agua para que los pies fueran lavados de las personas que llegaban, ¿sí? Y dice que estaban cenando. Y las mesas que usaban en ese entonces eran mesas bajas, no se sentaban en sillas, se sentaban en, ¿cómo es que se les llaman? Cojines, almohadones, ¿sí? Como nosotros los conocemos, almohadones. Entonces, al sentarse en esa mesa baja, los pies quedaban expuestos. Y por lo que vemos acá, nadie se había lavado los pies. Y Jesús toma un lugar, dice que luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Era algo que hacían los siervos. El lavar los pies de las personas que llegaban a una casa o a un lugar,
lo hacían los siervos. Y más en las casas más acomodadas, o sea, gente rica. Lo hacían los siervos. Y no un siervo, el siervo más el último, digamos, ¿no? El más insignificante de los siervos. Y Jesús toma ese lugar. Toma ese lugar. Ninguno hizo eso de lavar los pies, ni a Jesús, ni al otro, ni a sí mismo. Cuando él empieza a hacer esto, vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Vemos siempre el carácter de Pedro, ¿no? La intrepidez de Pedro, que hablaba más rápido de lo que quizás, de lo que debía. Y enseguidita le dice al Señor, es una actitud en la cual de repente parece que Pedro es humilde y reconoce la autoridad de Jesús. Pero vamos a ver cómo el Señor después nos va mostrando cuál es lo verdadero que había en el corazón de Pedro. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro, apañame todo, le dijo. Apañame todo. O sea que ahí pudo entonces empezar a entender cómo era la cosa, pero no entendía y quiso evitar esto. Pero la respuesta de Jesús fue dura y clara, ¿verdad? No queda ninguna duda. Esto era lo cotidiano que se vivía en Israel, en toda esa época, en ese entonces, ¿verdad? Esos caminos, como te digo, y el lavado de los pies. Y Jesús usa, como hemos visto a lo largo de su palabra, ejemplos cotidianos, ejemplos donde la gente podía entender. Y aquí está hablando, no solamente hablando de ese amor que la palabra, sino es un acto de amor hacia ellos el lavarle los pies. Yo podía entender algo. Para lavarle los pies, Jesús tuvo que inclinarse, arrodillarse. Capaz que acá no me ven a mí, pero no importa, me voy a poner de este lado, entonces no sé si me ven. Pero cuando vos te inclinás, habla de un acto de humildad, habla de un acto de rendición, habla de una postura, que esa postura habla todo. ¿Te das cuenta de lo que significa arrodillarse, inclinarse? Es una postura, a mí me gustó una palabra la posición, una postura inclinada a los pies, humillación, reverencia. Reverencia, cuando se saluda a un rey se hace una reverencia, ¿verdad? Se inclina muchas veces, o cuando nosotros vamos al Señor nos postramos de rodillas, nos inclinamos. Pues el lavar los pies hablaba de tomar una postura de humildad, de dar en ese momento y también de recibir, porque el que estaba recibiendo, el que lavaba, daba, y el otro recibía. Y vemos como acá Jesús empieza a hablar a ellos de lo que Él esperaba. Así hagan ustedes. Ahora, Él no les dijo, como dice en el versículo más adelante, Él no le dijo que le lavaran los pies a Él, sino que lavaros los pies los unos a los otros. En el capítulo 12, yo te lo voy a parafrasear, habla, en el capítulo anterior, habla de cuando Jesús fue a lo de Lázaro, y estaban con Marta y María rompe un frasco de perfume de nardo puro, dice la palabra, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ya habían sido lavados los pies de Jesús. Él había sido ya, y dice la palabra de Dios aquí, que habían sido preparados, dice, déjala, porque Judas empezó a hacer comentarios cuando esta
mujer, María, rompe ese frasco de nardo puro y dice, ¿no se hubiera sido mejor guardarlo para los pobres y ayudarlo? Y Jesús les contesta, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. Siempre tendrán a los pobres entre ustedes. Entonces vemos que el lavado de los pies tiene un gran, simboliza algo realmente en el servicio que Jesús quería enseñarles a los discípulos. Cuando Pedro entiende, le dice, entonces, lávame las manos, la cabeza, todo. No quedes. Estaba entendiendo Pedro. Y dice, el que está lavado, le dice Jesús, no necesita lavarse los pies. Perdón, no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Nosotros en el andar, en el transcurrir, en el caminar, en el servir, nos vamos también ensuciando. Vamos siendo contaminados por todo lo que nos rodea en el camino, ¿sí? Y también es necesario que nos lavemos. Y el que nos lava y el que nos limpia es el Señor. Y lo que nos lava y lo que nos limpia es su palabra, el mensaje. Nosotros somos los mensajeros, no el mensaje, orábamos hoy al principio. Lo que nos limpia es su palabra. Él nos limpió en la cruz, nos libró, nos purificó, nos limpió con su sangre preciosa. Pero en el andar nosotros debemos ir siendo limpiados. El que ya está limpio, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies. Lo que se nos va quizás pegando en el andar y el caminar. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, y le estaba hablando a sus discípulos, a los que servían. Dice, pero dice, no todos están limpios. ¿Por qué? Porque había uno en el cual ya había entrado, había dicho Satanás, para que le entregara. Y Jesús le dice en el versículo 12, vuelve a la mesa, toma su manto, dice, ¿saben lo que yo hice? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro que soy, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Estaba testificando con su actuar exactamente lo que nosotros debemos ser. En estos días que estuvimos allá en Argentina, me venía a mí cuando yo leía esta palabra y buscaba y digo, Señor, tú me estás hablando primeramente a mí en esta palabra, con la palabra que hoy tratas. Fuimos testigos con los chicos y Vanessa las veces que hemos ido también del servicio, de cómo sirven. Hermanos sirviendo a otros hermanos. Ahí no había ni mayor ni menor. Sí, había honra y servicio. Dice, de cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Mirá lo que dice en Mateo, a ver si no se me perdió, o en Lucas 22, 27, te voy a leer un versículo que dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús estaba en el cielo y Él se despojó de sí mismo, se hizo hombre para venir a servir. Tomó el lugar más menospreciado, diría, porque ya te digo, el que lavaba los pies era el siervo más despreciado entre todos los siervos, el de menor valor, no sé cómo lo podemos expresar, pero aquel más insignificante. Y aquí Jesús está enseñándole a sus discípulos y hoy nos está hablando a nosotros también, que no hay mayor que Él. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Él fue enviado por el Padre y a nosotros vino.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados, más que bendecidos. Dios está guiándonos a su pueblo, a nosotros, a que sirvamos al prójimo, entre nosotros mismos. Nos está enseñando que hay una manera en la cual Él nos enseñó y que quiere que nosotros la hagamos. Seremos bienaventurados si las hiciereis estas cosas que les enseño. Parecía que la afirmación de Pedro habla de un corazón humilde, ¿verdad? Habla de una persona en la cual está como sorprendido, como azorado por lo que Jesús que quería hacer, ¿sí? Algo que era como inferior, como denigrante, lavar los pies. No, él con esto estaba de alguna manera diciendo, yo no soy digno. Ante Jesús, yo no soy digno de que Él haga esto, pero ¿sabes lo que me hacía entender también el Señor a través de la lectura? El orgullo disfrazado que muchas veces hay en nuestro corazón. El orgullo disfrazado, porque ¿es disfrazado de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo a Pedro, si yo no hago esto, no tendrás parte conmigo. Es necesario que dejes que yo te limpie, que dejes que cosas que puedan haber en tu corazón sean quitadas. Pedro, al decirle no me vas a jamás vas a lavarme los pies, le está diciendo, yo no tengo necesidad de nada que tú hagas en mi vida, está todo bien. ¿Cuántas veces nosotros estamos convencidos de que nuestro proceder es el correcto, de que de alguna manera somos merecedores de algo? Y aquí vemos que Jesús se despojó de sí mismo. Entonces, cuando el Señor nos llama a servirle, está llamando a hacer exactamente esto, que nosotros nos despojemos de todo orgullo que pueda estar haciendo, como así Pedro resistía a Jesús en que lo limpiara, pueda estar haciendo que nosotros estemos resistiendo que Jesús lleve a cabo su ministerio, lleve a cabo aquello para lo cual Él vino a este mundo y nos dejó la enseñanza. ¿Se va entendiendo? Sí. Bañame, casi le dice Pedro. Y yo quiero hoy con ustedes entender que el Señor está quizás queriendo entrar más profundo en nuestro corazón. Hemos estado compartiendo la palabra de Dios en estas últimas reuniones, estos últimos sábados, acerca del corazón. El Señor nos ha estado hablando de un corazón que abunda aquello por lo que sale de su boca, se nota que es lo que abunda. Amén. Hablaba de un corazón endurecido, hablaba de una cantidad de cosas en este tiempo el Señor en nuestra vida. Y hoy está diciéndonos que es necesario que nosotros totalmente nos humillemos para que Dios pueda hacer en tu vida y en la mía aquello que es necesario, aquella sanidad. Y dice que nosotros lo hagamos a los que están entre nosotros. También debéis lavaros los unos a los otros. Eso hace que nosotros nos despojemos de muchas cosas que a veces retenemos y que no nos permiten que Dios obre en nuestra vida. Cuando somos llamados a servir, somos llamados primero que nada a rendirnos y a humillarnos. Nosotros servimos a Jesús, pero para servir a Jesús a través de lo que hoy la palabra nos está diciendo es necesario que nos sirvamos unos a otros, que nos limpiemos unos a otros, que nos ministremos unos a otros, que compartamos esa palabra de Dios que viene a limpiar nuestra vida. Es en ese lugar, allí donde estamos, hemos compartido también en lo íntimo, donde nosotros rendimos lo que pueda que haber en nosotros
No hay nada que nosotros podamos darle al Señor que no sea rendirnos. ¿Se entiende esta parte? Es necesario rendir lo que aún hemos retenido y quizás no lo teníamos tan claro. Y te estoy hablando por mí misma. Es como que a través del paso que sea en lo espiritual que Dios me ha permitido dar, en el cual Él me ha posicionado, me dice, Viviana, ahora, más que nunca, tenés que estar en esta condición. ¿Para qué? Para lavar los pies los unos de los otros. En Mateo 10, 24, mirá lo que dice. A ver si lo encuentro. Siempre se me caen los cositos que pongo. Mateo 10, 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Creo que, así como Pedro, hoy nos conviene decirle al Señor, limpiame todo, manos, cabeza. ¿Qué puede haber todavía en cada uno de nosotros que esté impidiendo que suceda esto exactamente que Jesús dijo? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo les hice, ustedes también lo hagan. Los discípulos de Jesús, sabemos que en distintos pasajes de la Biblia había disputas entre ellos, ¿no? Los hijos de Zebedeo creo que eran que querían estar los dos juntos, uno a la derecha y otro a la izquierda, le dijeron a Jesús, y entre ellos también estaban siempre con disputas. Y acá Jesús desarmó todo eso y dejó un legado para nosotros de qué manera debemos conducirnos los siervos del Señor, aquellos que Él ha escogido. Yo sé a quienes elegí, les dijo. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando nosotros somos enviados, eso fue lo que me quedó del reconocimiento que hicieron el otro día el apóstol y los pastores. La enviamos, somos enviados. El que recibe el que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El mensaje es a través de cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como siervos, somos enviados. Dice que la gran comisión que nos mandó, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñando todo lo que el Señor nos había dado, llevar las buenas nuevas. Entonces, como aquellos que somos enviados por el Señor, nosotros somos que llevamos el mensaje, pero el mensaje es Él. Como mensajeros. Quizás hoy el Señor está hablando de algo que todavía, como le dijo a Pedro, no lo comprendas, más lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo comprendes. Pero creo que hoy la palabra de Dios vino exactamente a limpiar cosas que quizás nos hemos pegado en nuestros pies en este caminar, en el ahora, en el último tiempo, y no quizás que estuvieran en nosotros, sino que vienen después, que se empiezan a sumar en el andar, aún en la palabra, aún en el servicio. Y entender que si no le pedimos al Señor que nos limpie como es necesario, así como le pidió Pedro, limpiame todo, que estoy contaminado y voy a contaminar a todo lo que está alrededor mío. No es menor
No es menor lo que Jesús les enseñó y lo que hoy nos está hablando a través de su palabra. Humillados. Me gustó el entender lo que significa la postura. Ninguno es mayor que el otro. Aquel que va a servir al prójimo, que va a servir, que le va a lavar los pies, que le va a llevar la palabra, es el que el Señor está eligiendo. Así que hoy la palabra de Dios nos ha exhortado. Humillados y humildes ante el servicio para el cual hemos sido escogidos. A veces se hace difícil, se hace duro, pero es con Él. El Señor me hacía entender esto. No es tu capacidad, no es lo que tú quieras y pretendas que podés hacer, sino que a través de mí, lo que tú rindas a mí, yo pueda hacer contigo. Amén. Y me venía el versículo que dice, no es con tus fuerzas ni con espada, sino con mi espíritu. Entonces muchas veces nosotros vamos a querer, nos vamos a preparar, nos vamos a posesionar, nos vamos a hacer todo. Y el Señor es lo que necesita, es que tú y yo como vasijas estemos dispuestos, humildes, rendidos, en esa posición exacta en la cual Él, que era, quizás entendemos, quizás no, el mayor, estaba haciendo. Él tomó ese lugar de siervo. Amén. Vamos a pedirle al Señor que siga tratando con nosotros, así como Él hoy ha hablado, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro entendimiento, Señor mío, sea renovado, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú nos llamas, Señor, a servirnos los unos a los otros, a no tomar posiciones, Señor mío, a no endurecer, así como Pedro, entendiendo que no tenía quizás nada, pero tú le dijiste, si yo no te lavo los pies, si conmigo no tienes intimidad, si yo no obro en ti, no tendrás parte conmigo. Señor, si en algo de esto nosotros estamos aún sin tener la revelación o el entendimiento, te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo obre en nosotros, porque queremos, Señor mío, ser más que bienaventurados, como dice aquí tu palabra. Bienaventurados si hiciereis lo que yo os he hablado. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que tu misericordia y tu gracia sigan, Señor mío, alcanzando nuestra vida, obrando en nosotros. Te lleves, Señor mío, de nosotros todo aquello que tenga que ser quitado, Padre. Que nos limpie, Señor, que nos purifique, Señor, que seamos lavados, Señor mío, de esa manera. Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor mío. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias una vez más, Señor. Amén y amén. Amén, Jesús. Toda la gloria para Él, toda la alabanza.